Hola, soy Jorge, muy buenas noches para ustedes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy yo vengo a hablar sobre los sistemas hidráulicos, que sería la estática de los fluidos. Bueno, nosotros tenemos diferentes materiales que son utilizados para el transporte de instalación de los sistemas hidráulicos. Tenemos los tubos PVC, los tubos de acero, los accesorios de acero inoxidable, las válvulas de control y entre otras. Bueno, cabe destacar que cada una tiene sus pros y sus contras. Los tubos de acero son utilizados principalmente en sistemas hidráulicos de alta presión debido a que su resistencia y durabilidad es muy eficaz. ¿Qué pasa? Que en los pros es muy resistente a altas presiones. Lo malo es que se puede corroer con el tiempo. En los tubos PVC las personas los utilizan ya que en sus sistemas hidráulicos es muy eficaz para la baja presión, ya que debido a su ligereza y su bajo costo, lo bueno de eso es que es económico y fácil de instalar. Lo malo es que no es apropiado o adecuado para altas presiones. Nosotros tenemos los accesorios de acero inoxidable que son utilizados para conexiones y uniones de sistemas hidráulicos, que son muy resistentes a la corrosión y, y, y son muy resistentes con el tema de la durabilidad. Lo malo es que son más costosos que otros materiales. Y tenemos las válvulas de control que son utilizadas para regular el flujo del fluido de un sistema hidráulico, que se puede permitir controlar el flujo con la precisión. Tenemos la estática de los fluidos y presiones. Bueno, en la estática de fluidos se refiere al estudio del equilibrio de los fluidos en reposo. Es totalmente en sistemas hidráulicos, es importante para garantizar un flujo constante y eficiente. La presión de un sistema hidráulico se refiere a la fuerza ejercida por el flujo en un punto determinado, que sería crucial para garantizar el funcionamiento correcto de las maquinarias y equipos hidráulicos. Tenemos también las herramientas personal y maquinaria que son utilizadas para la instalación de sistemas hidráulicos, que entre ellas tenemos las llaves de ajuste, las llaves ajustables, las llaves inglesas, los destornilladores de diferentes puntas, los cortatubos y entre otros. Bueno, el personal capacitado en instalación y mantenimiento de sistemas hidráulicos es también considerado como materiales, más que todo como herramientas y personal de maquinaria. Tenemos el proceso básico de instalación de sistemas hidráulicos. Bueno, nosotros tenemos la planificación, que sería el sistema de hidráulico, la sección de materiales y equipos. Tenemos la tubería y conexiones, que sería la colocación de tubos y válvulas y accesorios y conexiones que podemos ver, podemos llegar a ver en diferentes tipos de áreas relacionadas con la plomería, entre otras. Tenemos la prueba de presión, que verifica la estanqueidad del sistema y ajusta la presión. Y tenemos el marcha y en ajustes finales, que sería el arranque del sistema y ajustes de parámetros para un funcionario óptimo. Bueno, la experiencia cotidiana tenemos una idea clara de lo que es la distinción entre los fluidos, gases, líquidos y sólidos, pero microscópicamente como difieren esas formas de materia unas que otras. Como ya se mencionó en el tema anterior, los sólidos pueden soportar y transmitir esfuerzos tales como la atención, la comprensión y corte, debido a que existen fuerzas relativamente fuertes entre sus moléculas. Los líquidos, en cambio, son más, en general, relativamente incomprensibles, ya que de modo soportan y transmiten esfuerzos de comprensión hasta un grado limitado.
ya que también soportan esfuerzos de tensión que llamaríamos tensión superficial. Sin embargo, los líquidos no pueden soportar esfuerzos constantes, ya que en los gases las moléculas interactúan solo débilmente, ya sea porque son incapaces de transmitir esfuerzos estáticos de tensión o de corte. Así son, por lo general, mucho más comprensibles que los sólidos. Y los líquidos, como vemos aquí en la diapositiva, son una figura que son capaces, así como vemos aquí en la figura, los sólidos son capaces de soportar esfuerzos tales como la tracción, compresión y el corte, y enfrente de un esfuerzo de corte también tendrán un desplazamiento o la deformación definida, que en cambio los líquidos son variablemente de forma ante el efecto de una fuerza constante. Cuando hablamos de los fluidos hablamos de un estado de agregación de la materia, donde en reposo no hay esfuerzo constante. Veamos el detalle para los líquidos, que son muy pocos comprensibles bajo ciertas condiciones, que son incomprensibles, y su densidad es del orden de los 1000 kilogramos por metro cúbico. Mientras que los gases son muy comprensibles y su densidad es mucho menor, nosotros podemos observar que en el orden de 1 kilogramo por metro cúbico. Una propiedad importante de cualquier material es su densidad, ya que se define como su masa por su unidad de volumen, y un material homogéneo como el hielo o el hierro tiene la misma densidad de todas sus partes. Usamos las letras griegas rho o delta para denotar la densidad, o como nosotros llamamos densidad relativa de un material, que es la razón entre su densidad y la del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En cuanto a los grados centígrados, vemos entonces que la gravedad específica o la densidad relativa es un número puro sin unidades. La densidad de algunos materiales varía de un punto a otro, ya que dependiendo del material, tenemos un objeto que es el material del cuerpo humano, que incluye grasa de baja densidad y huesos de elevada densidad. Podría considerarse un ejemplo para este tema. Dos ejemplos son la atmósfera terrestre, que es menos densa a mayores altitudes, y los océanos, que son densos a mayores profundidades. Para estos materiales, la ecuación describe la densidad media de un material en general, que depende de factores ambientales, incluyendo la presión, la temperatura, y en los líquidos y en los sólidos. La variación de la densidad es muy pequeña dentro de los intervalos grandes de presión y la temperatura, y en muchas aplicaciones podemos considerar la densidad como una constante que hace su analogía del concepto del esfuerzo contra la deformación unitaria, ya sea de la unidad anterior. Un cambio TAPE en la presión aplicada podría aplicarse en cualquier material de un esfuerzo. La deformación unitaria correspondiente es un cambio el cual describimos como del TRAP sobre la relación entre esfuerzo y deformación unitaria, que se llama módulo de comprensibilidad volumétrico. Y algo que alcanzamos a ver en la unidad anterior, así como metemos el concepto de presión como se mencionó anteriormente, la capacidad de fluir hace que el equilibrio sea incapaz de soportar esfuerzo constante y en condiciones estáticas. La única componente de fuerza que se debe tomarse en cuenta es la que actúa en forma normal o perpendicular a la superficie del fluido.
La magnitud de la fuerza normal por unidad del área, que sería la superficial, se llama presión. Esa es la definición de la presión. Aquí podemos ver en la figura, si imaginamos una superficie dentro del fluido, el fluido a cada lado, ella estaría ejerciendo fuerzas iguales y opuestas sobre la superficie de otra forma. De otra forma, la superficie se aceleraría y el fluido no permanecería en reposo. Si consideramos una superficie pequeña del área diferencial y centrada de un punto en el fluido, la fuerza normal que el fluido ejerce sobre cada lado es diferencial fuerza, y definimos la presión de ese punto como la fuerza normal por unidad de área, que es decir, esta razón, ¿verdad? Si la presión es la misma que en todos los puntos, una superficie de plana finita que está en el área, entonces aquí podemos tener en cuenta que la presión es igual a la fuerza normal sobre toda la área. Y ahora aquí podemos analizar cómo varía la presión con la profundidad. Entonces nosotros tomamos un elemento de altura diferencial de UI a una altura. La medida en el fondo, la presión de la superficie inferior es P y la componente de la fuerza total hacia arriba que actúa sobre esa superficie. Ahora la presión en la superficie superior es más diferencial P y la componente I de fuerza total hacia abajo sobre superficie es P más diferencial P por área. El elemento del fluido está en equilibrio, así que la componente y lo de fuerza total, incluyendo el peso y las fuerzas en la superficie superior, es inferior debe ser de cero. Haciendo el balance de la fuerza, obtenemos esa ecuación y dividiendo entre el área y reordenando, se llega a esta expresión, ya que obteniéndose lo que se conoce como el teorema fundamental de hidrostática, esa ecuación indica que aumenta o disminuye el componente que se sube por el fluido y la presión disminuye. Ahora analicemos el punto 1 y el punto 2. El punto 1 está a una altura y 1 desde el fondo. El punto 2 está a una altura 2 y media desde el fondo. También P1 y P2 son las presiones que en estos puntos respectivamente, si la densidad y la gravedad son constantes. Entonces, por el teorema de hidrostática al que habríamos llegado, tenemos que la diferencia entre P2 y 1 es igual al negativo de la densidad por la gravedad, por la diferencia entre las alturas de los puntos, ¿verdad? Ahora el teorema del punto 1, el cualquier nivel en el fluido, ya sea P, la presión en este punto, nosotros tomaríamos el punto 2 en la superficie del fluido, donde la presión es P0 para una superficie abierta. La presión P0 será atmosférica, es la atmosférica, la profundidad del P1 bajo la superficie H, que es igual a 2 menos Y1, menos 2 y 1. La ecuación anterior se trata de esta expresión. Como habríamos dicho que la presión de un punto cualquiera debajo de la superficie, por lo tanto, vemos que la presión en un punto
a una profundidad es mucho mayor que la presión P0 y es mayor que una cantidad ρ por lo G por H. Y observe que la presión también es la misma en la de dos puntos, cual sea situaciones en el mismo nivel del fluido. La forma en la que el recipiente no importa, la forma del recipiente, como se puede apreciar en esta imagen, donde nosotros tenemos recipientes con diferentes formas. La presión en la parte superior de la columna de líquido es la presión atmosférica, mientras que la presión en la parte inferior de cada columna de líquido tiene la misma expresión, ¿verdad? R por G por H. Pero en ese caso, sigamos analizando la ecuación encontrada. Esta ecuación nos dice que si aumentamos la presión P0 en la superficie, tal vez utilizando un pistón, entonces la presión P a cualquier profundidad H aumentada exactamente en la misma cantidad, ya que esto nos lleva a la ley de Pascal, que la presión aplicada a un fluido encontrado se transmite integradamente a todas las partes del fluido y a todas las partes del recipiente. En este elevador hidráulico es una aplicación que la ley de Pascal, el elevador sería un multiplicador de fuerza aplicada F1. Es un multiplicador de la cantidad igual a la relación entre sus áreas A1, B, A2. Esta relación que vemos, en cuanto sea mayor 2 respecto a 1, mayor será la fuerza F, que podremos contrarrestar aplicando cierta F1. Lo que se debe igualar son las presiones. Existen dos formas para expresar esta presión: la presión manométrica o relativa y la presión absoluta. Por vivir siempre sumergidos en una atmósfera, siempre estamos sometidos a una presión de una atmósfera en condiciones normales. Por lo tanto, se suele interesar en exceso, hay que sobre ese valor, la base, se puede decir que en el efecto se ve un vacío de exceso de presión más allá de la atmosférica, suele llamarse presión basométrica, y la presión total se suele llamar presión absoluta, ya que sería la que suma entre la manométrica y la atmosférica si la presión es menor que la atmosférica, como un vacío parcial. La presión manométrica es negativa, por lo tanto que la presión absoluta nunca será negativa en coordenadas absolutas. Se comienza el cero y las presiones absolutas son siempre positivas, y por lo tanto, si tengo una presión absoluta igual a 0, la presión manométrica correspondiente será menos una atmósfera.